días. Buenos días a todos y a todas, muy bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la primera sesión plenaria de este congreso. Tengo el placer de comoderar esta mesa con el doctor Julià Blanco, d'Irsicaisa del Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, y yo soy Marta Montero, del Hospital La Fe de Valencia. Como habréis visto en el programa, tenemos dos excelentes presentadores que van a abordar temas en los que son ampliamente expertos. La primera ponente es la doctora Susi Pérez Elías, que es compañera del Hospital Ramón y Cajal. Susi se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo su especialidad de microbiología en el Hospital Ramón y Cajal y es allí donde tiene su jefatura de sección dentro del Servicio de Enfermedades Infecciosas de este hospital. Participa como investigadora principal en el Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal, donde lidera y coordina diferentes proyectos de investigación. Dentro de sus líneas de investigación, pues, se ha dedicado ampliamente a la mejora en el diagnóstico precoz de la infección por VIH, al desarrollo de programas relacionados con la vinculación a la asistencia y al abordaje de las comorbilidades, y siendo también una línea de investigación prioritaria dentro del desarrollo de su actividad el abordaje de la mujer entendiendo los diferentes aspectos de género y el desarrollo de las comorbilidades. De hecho, es la coordinadora de las últimas guías de GESIDA de mujer con embarazo y el abordaje de los niños expuestos al VIH y pertenece también al comité científico del grupo WAVES de la EACS. Susi nos va a hacer una presentación en la que va a abordar la mujer e infección por el VIH, particularidades especiales en cada etapa de la vida. Susi, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por haber elegido el tema y haberme elegido como ponente. He querido estructurar esta charla de forma que, en principio, fuera práctica para los clínicos e inspiradora para la gente de básica. Y, como veis, hay unas partes que las he puesto en plano transversal, porque creo que afectan a todas las etapas de la vida de la mujer, y luego otras las he ido circunscribiendo a alguna etapa, aunque probablemente nada sea tan estricto. Para estigma y vulnerabilidad realmente podríamos tener dos plenarias, así que en esta diapositiva he intentado plasmar cuáles son los factores biológicos y culturales que condicionan la susceptibilidad de las mujeres al VIH y su peor evolución. Entonces, pues para nosotros, desde el punto de vista práctico, creo que en la clínica lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificarlos y buscar soluciones. En cuanto a la epidemiología, yo creo que todos ya conocemos que a nivel global las mujeres representan prácticamente la mitad de la población infectada con VIH, pero yo creo que no todos sabemos que la cascada de las mujeres reportada por ONU-SIDA en 2024 es la mejor para las mujeres frente a los niños y frente a los hombres. Para mí esto, bueno, pues yo pensé que esta cascada iba a ser mucho peor, pero no es así. En cuanto a la proporción a nivel de Europa, que es donde la proporción de mujeres es menor, encima, España estamos a la cabeza de la menor proporción de mujeres sobre hombres, prácticamente la mitad que la media, 3:1 y 6:1. Y somos, bueno, pues de los países con menos proporción de mujeres. Yo creo que esto es importante saberlo. Tenemos que conocer muy bien la epidemiología para saber así qué mujeres tenemos que intentar prevenir que se nos infecten. A pesar de todas estas buenas noticias, Asun me cedió los datos que van a salir probablemente esta semana, justo de este año, y tenemos 500 mujeres que se nos han infectado o han llegado infectadas como nuevos diagnósticos a nuestro país. Entonces, no es un tema, digamos, baladí. Estas mujeres se diagnostican más tardíamente y también otro dato que he querido señalar es que la población más afectada dentro de las mujeres son las mujeres mayores de 40 años. Ahí es donde encontramos más proporción. Y esto es de nuevo importante porque ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos preventivos a todos los niveles, pues desde la educación sanitaria
hasta la PrEP. Y prácticamente estos datos son tremendamente estables en los últimos 10 años. Y si vamos a enfocarnos en cómo son nuestras mujeres, pues tenemos la suerte no de los datos epidemiológicos generales, sino de los datos de CORIS. Y aquí hicimos un análisis hace unos años y, como veis, los hombres son muy diferentes a las mujeres. Y ahí sí que percibimos mayor vulnerabilidad. Las mujeres tienen diagnósticos más tardíos, más SIDA, y tienen más... bueno, es que no me he puesto las gafas y no veo del todo. Hay mayor inmigración y son más mayores. Y cuando nos centramos en la diferencia entre las mujeres inmigrantes y las mujeres españolas, pues lo que vemos también son diferentes. Las mujeres inmigrantes son más jóvenes, tienen menos adquisición por vía parenteral, menos virus C, pero tienen más infección activa por virus B y mayor tasa de sífilis. Yo creo que esto también es importante. Y las mujeres entran en la cohorte con más edad que los hombres. Y esta tendencia es estable para los hombres, el no ser más mayores, pero para las mujeres va subiendo. Y estos no son datos de mujeres con infección por VIH, son datos de población general. Y aquí lo que vemos en las ITS, en la población general, es que tanto el gonococo como la sífilis remedan mucho lo que es la infección por VIH, ¿no? Con una mayor proporción de hombres sobre mujeres. Pero en la clamidia, curiosamente, están prácticamente pareadas. Y si nos vamos a las mujeres jóvenes, prácticamente están doblando el número de infecciones por clamidia sobre los hombres. Y ya pasamos a la PrEP. Y aquí, de nuevo, yo he tenido pues un conocimiento que yo no tenía tan claro, y es cómo prácticamente el número de nuevas PrEPs que han empezado en el mundo del 2017 al 2023, datos del programa PEPFAR, prácticamente doblan el número de mujeres al de hombres. Y esto, pues son buenas noticias y razonables por el número de nuevas infecciones, sobre todo que hay en África subsahariana, de mujeres frente a hombres. ¿Pero qué pasa en España? Bueno, pues en España ya sabemos cuál es nuestra epidemiología. Aquí están los datos del año pasado, no están los datos de este año en esta diapositiva. ¿Y qué tasa tenemos? Hemos dicho que teníamos una tasa casi de 6:1 en número de infecciones hombres-mujeres. ¿Sabéis qué tasa tenemos de nuevas PrEPs o de PrEPs iniciadas? Pues 98,7:1. Entonces, parece un poco desproporcionado. Hay otro índice que se aconseja utilizar, que es el PrEP-to-need ratio, que es el número de PrEPs partido por el número de infecciones. Y son pobres en los dos casos, porque 3:1 con respecto a muchos sitios en Estados Unidos, donde el número de PrEPs que hay por caso de infección puede superar los 20, pues son tasas malas para hombres y tasas pésimas para mujeres. No, nos seguimos con las malas noticias. Bueno, ¿qué pasa con la PrEP oral en mujeres? Bueno, pues prácticamente todos los ensayos han tenido o resultados negativos, neutros, o sea, sin efectividad, o muy modestos, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es? Pues esto se debe fundamentalmente a dos factores. Por un lado, las mujeres, en la gráfica de la derecha, necesitan mucha más adherencia para tener la misma eficacia que los hombres. Un varón puede tomar la PrEP entre 2 o 4 veces a la semana y seguir teniendo tasas de eficacia del 99%. Una mujer, para llegar a esa eficacia, necesita tomar los 7 días de la semana. Y si veis en el estudio 084, solo un 3% de las mujeres llegaban a esa adherencia. Esto nos explica perfectamente cuáles son los resultados que hemos visto en los ensayos clínicos y cómo son los resultados que hemos visto en los brazos comparadores de estos dos estudios, el estudio Purpose y el estudio 084. Estas son las súper buenas noticias porque aquí sí que vemos, por fin, unos resultados positivos, muy positivos. Tanto cabotegravir bimensual como lenacapavir cada 6 meses han dado unos resultados de eficacia sobre sus comparadores, pues prácticamente del 90 y del 100%. Incluso cuando miramos un poquito
en detalle qué ha pasado con cabotegravir, solo una mujer en realidad se infectó con una inyección a tiempo, lo cual reasegura mucho la efectividad de ambas terapias. Y pasamos ya al tratamiento antirretroviral. Aquí he querido hacer un resumen de temas quizá generales, ¿no? La respuesta virológica. En realidad no tenemos ensayos en los que haya grandes diferencias virológicas entre hombres y mujeres, tampoco en la evolución clínica. En los estudios farmacocinéticos sí que ha habido estudios que, debido al peso, al volumen de distribución, proteínas plasmáticas y a otros factores, han determinado diferencias. Pero yo creo que con lo que todos nos tenemos que quedar es que es en el embarazo, segundo y tercer trimestre, donde más problemas podemos tener con el tema de niveles. Y luego lo que sí que ha sido históricamente un problema, a veces reconocido tardíamente, es el tema de los efectos adversos. Muy importante en los análogos de los nucleósidos, sobre todo porque la toxicidad era muy importante, la acidosis láctica, por ejemplo, o con el tenofovir, la osteoporosis, las fracturas. Bueno, pues todo eso sí que ha tenido una implicación muy importante. Y hoy en día, incluso con los nuevos, digamos, toxicidades de hoy, la mayor ganancia de peso también la vemos mayor en mujeres. A todos ya nos han contado muchas veces la baja tasa de inclusión en ensayos clínicos. Pero dentro del tratamiento antirretroviral, ya desde hace unos años, aquí hay estudios que ya son de 2010, hemos tenido ensayos en los que se han centrado fundamentalmente en mujeres. Algunos de ellos, ARIA Waves y el 1961, 100% mujeres. Y nos han dado información muy relevante que constituye hoy en día, digamos, práctica clínica habitual. En el área se demostró cómo la terapia basada en dolutegravir era superior a la terapia basada en un IP, atazanavir, ritonavir. Lo mismo en el Waves con el elvitegravir, lo que pasa es que es un fármaco hoy ya más en desuso. Mucho antes, el estudio GRACE, que metió prácticamente más proporción de mujeres que de hombres, y esto era muy raro, pues ahí se vio que la eficacia virológica era parecida, pero había más efectos adversos y más suspensiones en las mujeres que en los hombres. Y luego el estudio 1661, que veremos ahora en un momento. Voy a empezar por dolutegravir, el primer fármaco, digamos, de la era moderna, de nuestras primeras líneas. Y ahí veis un poco todos los ensayos de registro que se han hecho, divididos en triple terapia, doble terapia, y ver cómo, bueno, pues la tendencia es a pocas mujeres, pero sí que ha habido, bueno, estudios importantes que han reclutado un número grande de mujeres, y eso pues nos hace poder afirmar hoy en día que dolutegravir no presenta ningún problema de eficacia ni de seguridad en mujeres, ¿vale? Yendo un poco más al foco y a lo que hoy usamos en la clínica, que es la doble terapia, dolutegravir habitualmente con la mibudina, pues aquí vemos los estudios Gemini, no son muchísimas mujeres, porque bueno, concretamente 113 en el grupo de dolutegravir, pero de nuevo no vemos ni diferencias en la eficacia virológica ni en la seguridad. Pacientes naïf. Ahora pasamos a pacientes pretratados con el tango y salsa. El salsa sí que es un estudio que ya incluye un número más importante de mujeres, entonces estamos hablando ya de 250 mujeres y de nuevo buenos resultados en eficacia y en seguridad. Y luego no quiero dejar atrás los estudios en vida real, porque ahí entran mujeres que probablemente no han entrado en los anteriores estudios. Y aquí, de nuevo, no vemos ninguna señal que nos haga pensar que las mujeres tienen peores resultados virológicos. Pasamos al Victegravir. En Victegravir, el único estudio que se centró en mujeres es el 1661 y eran mujeres pretratadas que venían de IP o venían de elvitegravir. Y, de nuevo, unas tasas de eficacia virológica pues, por encima del 95% y con una muy baja tasa de efectos adversos. Lo que sí que hubo en el Victegravir, Chloe Orkin hace unos años hizo un metaanálisis
agrupando a todas las mujeres que habían estado en los ensayos clínicos de registro, dividiéndolas entre mujeres en carga viral, o sea, en carga viral suprimida y mujeres naïve. Y veis cómo, de nuevo, las tasas de eficacia virológica son muy altas. Y aquí también tenemos dos importantes estudios observacionales. Uno es el RetroVic, que es un estudio español realizado en 13 centros y que incluye 376 mujeres. Y de nuevo, esto se presenta en el EACS, yo creo, de Varsovia, y vemos cómo tanto a 24 como a 48,96 semanas, eficacias muy altas, con muy poquitas tasas de suspensión por fracaso virológico, sí que cambios por simplificación y no desarrollo de mutaciones. Y en la gráfica de barras de abajo, cómo comparan las eficacias de las mujeres con respecto a la cohorte global y a la cohorte de pacientes mayores de 60 años. Y también tenemos un estudio multinacional que incluye bastantes países, prácticamente 2.000 y pico pacientes en la cohorte global y algo más de 300 mujeres en Bictegravir. Y vemos cómo tanto en mujeres pretratadas como mujeres naïve, eficacias muy altas, pocos efectos adversos y, bueno, pues el tema del peso, un poquito más de aumento de peso en las mujeres naïve que en las mujeres pretratadas, sin otro dato que señalar. En los estudios de cabotegravir, rilpivirina, y por eso los pongo al principio, tampoco ha habido un estudio específico de mujeres, pero sí que ha habido dos estudios en África, uno en mujeres suprimidas, perdón, en pacientes suprimidos, y otro en pacientes que estaban con cargas virales, en muchos casos detectables, malos adherentes que hubo que suprimir primero. En los dos casos tenemos más de un 60% de mujeres, 57, 60, y en los dos casos se demuestra la no inferioridad. Incluso en el estudio Impala, si cogemos el criterio de fracaso virológico más de 1.000 copias, se demuestra la superioridad de cabotegravir rilpivirina. Pero bueno, también en esos estudios de registro, que no eran específicos de mujer, se han hecho análisis particulares. Y aquí, de nuevo, vemos altas tasas de eficacia en mujeres. Y aquí tenemos también dos estudios, OPERA y Relativity, el Relativity español, muy importante. Y, de nuevo, no hay diferencias en cuanto a la eficacia virológica. Para la seguridad he elegido este análisis un poco conjunto del FLAIR y el Atlas 2M, donde, separado por inyecciones mensuales o inyecciones cada 2 meses, vemos unas tasas de efectos relacionados con y que generan suspensión muy bajas en hombres y mujeres. Incluso en mujeres los efectos relacionados con la inyección aparentemente fueron más capaces de aguantarlos o no percibirlos como de mayor grado. O sea que bien. Y bueno, aquí esta es nuestra pequeña aportación en la que, bueno, pues el primer análisis de género que hicimos con cabotegravir rilpivirina en nuestro hospital, vimos cómo de diferentes eran los hombres y las mujeres que habíamos incluido en la cohorte, con muchas peores, digamos, determinantes dentro de las mujeres, y a pesar de eso las eficacias fueron muy similares. En un segundo análisis, que no está en la publicación, que se presentó en el IAS de este año, intentamos parear un poco mejor estas dos poblaciones para ver si aquello había tenido algún efecto en nuestros resultados. Y los resultados se mantuvieron igual y además pudimos evaluar un poquito la persistencia, que vimos que era a 24 meses muy alta en hombres y mujeres. Y bueno, también esto pues lo he querido traer, ya darunavir con cobicistat no es de las terapias, digamos, que tengamos más en uso, pero probablemente nunca podamos renunciar por ahora al darunavir. Y es un estudio GESIDA, por eso también lo quiero digamos que comentar. Y prácticamente estas 193 mujeres fueron las primeras 193 mujeres pretratadas que se comunicaron en la literatura. O sea, el fármaco salió a la venta y lo teníamos en la farmacia, y si uno revisaba la literatura había 5 mujeres pretratadas reportadas en la literatura en el momento en el que
se empezó el tratamiento. Y entonces, pues para terminar esta parte, mis mensajes principales: vulnerabilidad, reconocerla; epidemiología, conocer cómo son nuestras mujeres y que probablemente, según donde estemos, van a ser muy distintas, y dentro de nuestras consultas y dentro de mujer a mujer, nuestras pacientes. Y a cada una hay que darle ese cupo y eso que necesitan específicamente. Y que a nivel de población general tenemos que conocer la epidemiología para saber dónde tenemos que incidir en los mecanismos preventivos. Y que nos guste o no nos guste, en mujeres tenemos que ir a la PrEP long acting. No sé cuándo la vamos a conseguir, pero es así. Y bueno, en cuanto al TAR, muy bien, porque todos los fármacos que tenemos hoy en día de primera línea tienen altas eficacias y tolerancias en mujeres. Pasamos ya a lo que es un poco más, digamos, peculiar de cada etapa. Y aquí he querido centrarme en la anticoncepción y la concepción. ¿Qué es lo más importante en cuanto a la anticoncepción? Las mujeres tienen que tener ese consejo y eso lo tienen que tener en atención primaria con nosotros, porque no todas pueden ir a un ginecólogo privado. Entonces, bueno, pues que tenemos que ser nosotros los que ayudemos a que esto se haga bien, ¿no? Si no lo hacemos directamente, bueno, pues vehiculizarlo. Y en nuestras guías ya pone que cualquier método anticonceptivo es posible utilizarlo en mujeres y que hay que individualizar buscando la eficacia, el deseo de la mujer o lo que es mejor en cada momento. Hoy en día no es como antiguamente. Hoy en día el preservativo se queda circunscrito a cargas virales detectables o personas que tienen que evitar transmisión de ETS. Aquí veis, pues un poco este gráfico está en nuestras guías, por si lo queréis pues, ver más en detalle. Y claro, sorprende cómo se pierde eficacia en los métodos anticonceptivos y cómo esto yo creo que tiene que ser importante para determinadas mujeres. Si al final lo que elegimos es un método hormonal, lo que tenemos que tener muy en cuenta son las interacciones, que hoy en día efectivamente son una anécdota, pero bueno, ya tenemos aquí las de fostensavir o las de lenacapavir, que bueno, pues pueden tener en el futuro algún interés. Y en cuanto a cuando ya las mujeres sí que quieren tener hijos, aquí de nuevo el consejo es muy importante. Aquí en nuestro país probablemente esas mujeres que quieren tener hijos tienen que ir a atención primaria, que es donde se da el consejo, la primera visita a las mujeres que quieren concebir y donde se van a hacer las cosas pues, más importantes que hay que hacer. El cribado del VIH, si la mujer ya está embarazada, bueno, pues ahí yo creo que más que el médico de atención primaria somos nosotros los que tenemos que hablar sobre el método para concebir y luego nunca olvidarnos de tener este conocimiento de antemano porque el ácido fólico es fundamental y eso hay que empezarlo antes del embarazo. Entonces, bueno, en cuanto a la concepción, estamos con la concepción natural, pero tenemos que saber que a veces se nos pueden presentar casos en los que no hay control virológico, pero la pareja quiere concebir. Bueno, pues ahí tendremos que, por un lado, utilizar a lo mejor la PrEP y, por otro lado, volver al lavado de semen si esas circunstancias se dan. Es muy frecuente que las mujeres no puedan concebir, las parejas tengan problemas cuando están infectados. Antes esto era un drama, porque no había manera de que entraran en ningún programa de reproducción asistida. Hoy en día esto es, gracias a Dios, diferente. Las mujeres pueden acceder a cualquiera de estas técnicas y pues, habrá que utilizar en las clínicas especializadas pues, lo que toque, ¿de acuerdo? Que puede ser inseminación artificial, la fertilización in vitro o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Cualquiera puede servir. Y entonces también he querido traer algún dato de la CORIS para saber un poco qué datos tenemos nosotros. Y fijaros, en una encuesta realizada, yo creo que fue en 2016-17, sobre 134 mujeres, el deseo de tener hijos era aproximadamente del 50%. Y probablemente las mujeres querían tener hijos para sentirse normalizadas, ¿no? Para sentirse como una mujer más. Fundamentalmente eran mujeres o que no tenían hijos, más inmigrantes o menores de 30 años.
Así que, bueno, pues de esta parte me quedo obviamente con lo que ya he contado, pero hay una parte que no he contado y es la mujer joven, la mujer tanto de transmisión vertical como de adquisición en la juventud tiene mucho más tendencia a no ser adherente. Y yo creo que aquí las nuevas formas de TAR probablemente nos concedan una mejoría. Bueno, embarazo y lactancia es un tema fundamental. Vamos a ir rápido. Todos sabemos la alta tasa de transmisión en las diferentes etapas del embarazo y cómo, gracias a Dios, esto en nuestro país pues, se ha prácticamente abolido. Y quiero comentar que, además de evitar la transmisión, tenemos que cuidar a la madre y al hijo y evitar la transmisión a la pareja. Esto que os quiero comentar creo que es muy importante. Son 2 estudios, el primero ya es de 2015, donde sobre 8.000, digamos, mujeres o parejas, mujeres neonatos, se establece la tasa de transmisión materno-fetal. Y ved cómo, digamos que las 2 situaciones mejores son tener menos de 50 CD4 en el momento del parto o haber comenzado el tratamiento antes de la concepción, ¿vale? Pero hay una pequeña tasa de transmisión en los 2 grupos. Lo importante es que cuando tú unes las 2 condiciones tienes 0 transmisiones. Y este verano, en esta publicación, un análisis sistemático y un metaanálisis, resulta que sobre 82.000 parejas de madre e hijo se demuestra esto mismo. 0 transmisión si se producen los 2 condicionantes. También, bueno, pues el cuidado intraparto es muy importante. Entonces, aquí decir 3 cosas. No interrumpir el tratamiento antirretroviral durante el trabajo del parto, que se puede prolongar durante mucho tiempo en algunas mujeres, y si les toca su medicación hay que dársela. La vía del parto, que ya no es cesárea obligatoriamente, y que las guías difieren un poco, pero bueno, pues yo creo que nos podemos quedar americanas menos de 1.000 copias, ya hay que ir a parto natural. EACS lo pone en menos de 400. GESIDA dice que entre 50 y 1.000 individualizar. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un poco el debate, pero si es más de 1.000 copias sí que hay que ir a cesárea. Y en cuanto al AZT intravenoso, pues también se deja para cargas virales detectables, desconocidas, falta de adherencia preparto o un resultado positivo de la prueba durante el parto. Y, de nuevo, ¿qué nos dice Coris en este sentido? Bueno, pues tenemos más cesáreas de las que nos merecemos y esto en el estudio que se va a publicar uno de estos días sigue siendo prácticamente así. También tenemos más diagnóstico tardío del que creo que tendríamos que tener, de gente que todavía, pasados los años, como veis en la gráfica, se siguen diagnosticando en segundo y tercer trimestre de embarazo y mujeres que además se diagnostican por debajo de 350 CD4. Y parece que dentro de la corte hay poquita evolución. Esto, en general, se circunscribe en mayor medida en mujeres nacidas fuera de España. Tratamiento antirretroviral durante el embarazo. Yo no sé si muchos de vosotros os acordáis de la época en la que Favirenz no lo podíamos usar por la señal que tenía de defectos del tubo neural y era un tratamiento que fundamentalmente se utilizaba en África porque realmente no podían utilizar los IPs y lopinavir, que era lo que nosotros usábamos aquí. Bueno, pues todo eso lo hacíamos y gracias a Dios y poco a poco y con ensayos clínicos y con metaanálisis como este, en el que se incluyen pues 222.000 partos, se ha podido saber que los inhibidores de la proteasa estaban asociados a un crecimiento intrauterino retardado mucho mayor que los no nucleósidos y cuando se hacía la comparación frente a frente de lopinavir frente a Favirenz se seguía manteniendo, digamos, este resultado. Con lo cual, realmente, digamos que Efavirenz pasó a ser fármaco de primera elección en el embarazo. Al llegar los inhibidores de la integrasa, tuvimos pues, primera noticia, de nuevo, dolutegravir, defectos del tubo neural. Al seguir trabajando y estudiando esta cohorte SEPAMO en Botsuana, se vio que al aumentar el denominador claramente bajó esa tasa hasta igualarse completamente al resto de los comparadores, que eran pues, mujeres sin tratamiento antirretroviral, sin dolutegravir o con dolutegravir iniciado más tarde en el embarazo.
O sea, esta señal desaparece. Y entonces, ¿cuál es el estudio que necesitamos? Pues necesitamos comparar el Efavirenz, que era el fármaco que se nos había quedado de primera línea, frente a dolutegravir. Y tenemos el estudio Impact 2010, que realmente ejemplifica muy bien esa superioridad virológica de dolutegravir frente a Efavirenz. Y en el tema de la transmisión esto es realmente importante. Pero además no solo demostró esa eficacia virológica, sino que el resto de los resultados que nos importan con respecto al recién nacido y a la madre también fueron mejores, especialmente dolutegravir con TAF, ¿vale? Para todos los marcadores, la rama verde oscura quedó un pelín mejor. Entonces, bueno, pues ahí teníamos ya a dolutegravir, digamos, posicionado en primera línea de tratamiento. Pero ¿qué pasa con dolutegravir lamivudina, que es realmente lo que nosotros usamos hoy en día en la clínica? Bueno, pues aquí hay que decir que solo tenemos en realidad este estudio pequeñito, 20 pacientes controlados, pero una sola rama, en la que no hemos visto ningún problema en estas 20 mujeres, en ninguno de los sentidos, ni virológico ni de efectos secundarios, pero a mí pues me ha dejado un poco, no he encontrado estudios realmente serios en marcha, prospectivos, sí que hay alguna idea de recogida de datos ahora mismo en el EACS, pero nada más. Y sí que podemos decir que lo que sí que tenemos es mucha experiencia con dolutegravir y lamivudina, tanto en estudios de niveles como en estudios en población general. Entonces, bueno, uno puede decir, hombre, sí, la eficacia siempre ha sido la misma en hombres y en mujeres, los niveles farmacocinéticos no me van a dar ningún problema en tercer trimestre de embarazo, pues bueno, uno puede tirar por ahí, pero la verdad es que esto está así. En cuanto a victegravir, tampoco tenemos estudios grandes, pero se han hecho 2 estudios farmacocinéticos, los 2 dicen lo mismo. Menos efectividad menos niveles en segundo y tercer trimestre de embarazo, pero ningún dato de seguridad en la madre y en el neonato, ni de transmisión vertical, ¿vale? Estos 2 estudios. Y en práctica clínica real se han publicado 2 cohortes americanas con 177 y 144 pacientes dando pues, muy buenos resultados. También hay una cohorte canadiense, de nuevo, con muy buena, digamos, muy buen porque ahí sí que había como un poquito más de partos pretérminos, pero en el análisis multivariable esto no se confirma. ¿Y qué pasa con cabotegravir rilpivirina? Bueno, pues hay poquito, estudios farmacocinéticos, uno es un modelo predictivo, en realidad un caso clínico donde parece que cabotegravir se quedaba ahí un poquito por debajo de objetivo. Y en el estudio de niveles, en realidad, pues también lo que hay es una predicción de, al menos en bimensual, podría haber problema para el cabotegravir y hay problema con la rilpivirina en ambos casos, pero no son estudios en vida real. En vida real se ha analizado la seguridad en pacientes que se quedaban embarazadas y se les suspendía el fármaco, pero como sabéis que los niveles persisten mucho tiempo y ahí tenemos un grupo de pacientes pequeñito, pero que no ha dado ningún problema en cuanto ni a eficacia ni a seguridad. Y ahora una cohorte ya es así, que es con gente en vida real que acaban el embarazo tomando cabotegravir, rilpivirina, con buena supresión virológica y con buenos datos en el recién nacido. Y donde hemos sacado más información, lógicamente, es en el grupo de mujeres que entraron en el 0,84. Y ahí, en un subgrupo de 57 mujeres, se hicieron niveles y se compararon con mujeres no embarazadas, sin que diera, en este caso, ninguna señal de peores niveles en segundo y tercer trimestre de embarazo, ni con respecto a, digamos, los niños nacidos de madres no expuestas y expuestas a cabotegravir rilpivirina. Este estudio, además, se ha ampliado hasta llegar a 283 mujeres y aquí pues ya los resultados, al menos en seguridad para el recién nacido y para la madre, son muy buenos.
Y en cuanto al lenacapavir, también todos habéis oído este año, bueno, pues las buenas noticias, 184 embarazos, o sea, esto es un lujo para un fármaco que todavía no tenemos y ya tenemos información en mujeres embarazadas. Y de nuevo, muy buenos resultados, tanto de eficacia como de seguridad. Y ahí tenéis en la gráfica de abajo cómo van con respecto a las cajitas rojas los niveles en los que bueno, pues no se aprecia ningún problema, en este caso, de disminución de niveles en segundo y tercer trimestre de embarazo. ¿Y cómo quedan, digamos, nuestras guías y las guías en general? Bueno, pues dolutegravir y bictegravir prácticamente en la EACS y en las DHHS americanas han quedado de primera línea. Nosotros todavía solo tenemos dolutegravir y yo no estoy en el panel, yo no estoy en el panel, pero bueno. La lactancia es otro tema completamente controvertido que yo creo que hay que saber abordar. Aquí tenéis una especie de decálogo que he sacado de la EACS, importante, lo podéis consultar. Y yo quería señalar la complejidad que hace tener que seguir a las mujeres que quieran lactar de forma natural, ¿vale? Un tema a debate. Entonces, bueno, pues creo que esto ha quedado más o menos claro, ¿no? La eficacia de los tratamientos, la lactancia y sobre todo, para mí, empezar el tratamiento preconcepcional. Eso es lo que nos da indetectable es igual a intransmisible. Aquí vamos a ir muy rápido, porque creo que me queda medio minuto. y bueno, pues tenemos cada vez más mujeres. Tenemos que las mujeres están entre el clínico y el ginecólogo, un poquito ahí se quedan en tierra de nadie. Los síntomas son muchos y en nuestra cohorte los tratamientos son muy pocos, 2,4%. Tenemos hojas informativas que ha sacado el WAVES, muy interesantes, donde se repasa sintomatología, qué es cada cosa. Yo creo que es muy recomendable que lo veamos. También es importante indicar a las mujeres cuáles son los síntomas de verdad relativos a la disminución estrogénica y que pueden mejorar con los estrógenos y toda otra serie de síntomas que están ahí, que existen, pero que no se van a poder mejorar con el tratamiento hormonal sustitutivo. Ríos de tinta se han escrito con respecto a menopausia más intensa, más precoz, me da igual. Lo importante es reconocerla para cada mujer y manejarla y saber que la mujer que tiene síntomas tiene más deterioro en su calidad de vida y que los problemas que sí que podemos resolver son la inmunosupresión, el hábito tabáquico, en ocasiones pues valorar que la situación socioeconómica también es un factor y ver cómo se puede arreglar. Aquí dos, digamos, nociones entre las que me quedo con que la mujer que tiene menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura necesita por obligación recibir la terapia hormonal sustitutiva y que en el resto de los casos pues, habrá que individualizar, pero no escatimar, ¿vale? De nuevo, si hay que ponerla, hay que consultar las interacciones y si habéis visto los problemas que tienen en la comunidad, ¿no? Con el tema del cribado. El cribado es importante en mujeres, población general y mujeres VIH y se debe, digamos, que soportar. Médico de atención primaria, nosotros, quién, programas, esencial. Y aquí, de nuevo, solo me quedo con soledad, estigma y adherencia en esta población. Y hay que evaluar a las mujeres en este punto. Y, bueno, sobre todo, agradecer y admirar a todas las mujeres, digamos, que me han inspirado para realizar esta charla, que es a las que he estado cuidando estos 30 años, a todos los investigadores que han puesto la perspectiva de género en su investigación y, bueno, a un montón de personas que nombro ahí y otras que seguro que no nombro y me han cedido material para poder hacerla. Muchas gracias. Vas por allá, ¿no? Muchísimas gracias, Susi, por tu excelente presentación. Lamentablemente vamos un poquito mal de tiempo.